Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Rita Abreu y en esta ocasión contamos con la presencia de la arqueóloga Reina Cedillo. Me gusta mucho recibirla y platicar del histórico Hotel de Cortés. ¿Cómo está, arqueóloga? Bienvenida a Radio INA. Muchas gracias, Rita, por tu invitación a todos los de Radio todo el INA, equipo. a todo el equipo, muchas gracias. Felices de hacer una especie como de radiografía, de biografía de un edificio emblemático del centro de la Ciudad de México, conocido como Hotel de Cortés. Pues, si le parece, arqueóloga, para platicar un poquito de todo lo que le ha pasado al edificio a lo largo de ¿cuántos años? Pues debe ser como de 1600... y mediados del siglo XVII más o menos. Del siglo XVII. Sí, Entonces estamos hablando de que siglos han pasado por este edificio conocido como Hotel de Cortés. La ubicación es un lugar muy cercano a la Alameda Central. Sí, es Avenida Hidalgo 85. Está la parte sur da la Avenida Hidalgo, la parte poniente a Paseo de la Reforma, que no existía hasta los 60, que fue cuando Uruchurtu la amplió Reforma y se trazó hasta la villa casi, ¿no? Entonces es ahí en el poniente, en el oriente colinda con el SAT, y en el norte con Reforma. ¿Y qué uso primigenio tuvo el edificio? Eso sí se sabe. ¿Qué fue lo que aconteció pues ahí cuando levantaron ese hasta ahorita edificio? no hemos podido averiguar, hace falta todavía mucha investigación en archivos, bibliotecas, fototecas, todo lo que se pueda, mapotecas, para tratar de saber cuándo es que el edificio se erige. Porque probablemente haya sido una casa de alguna persona particular que va pasando de mano en mano hasta llegar a ser el Hotel Cortés, que es el que más conocido. Y de ahí, pues, sí, todavía falta mucho, no sabemos exactamente a quién perteneció, ni cómo llegó a ser propiedad o rentada por los padres agustinos para hacer el hospicio de Santo Tomás de Villanueva, y después cuando ellos tienen que salir, porque cuando se inicia la independencia los españoles son muy odiados, entonces hay una salida de españoles y ellos tienen que abandonar el edificio, abandonar entre comillas porque sigue siendo suyo, pero se los quitan en 1822. De ahí pasa por un periodo que no sabemos si abandonado o qué sucede, pero se renta después como vecindad, pero una vecindad elegante, digna, no una vecindad como las que conocemos actualmente, ¿no? Digamos que desde los 40 del siglo pasado son unas vecindades pues que se están cayendo, ¿no? Y esta no, eran pues como departamentos más bien, no podían ser departamentos. Se renta y después en 1943 la dueña del edificio, que es la señora Teresa Iturbe de Villanueva, lo renta a unos empresarios hoteleros, que es Brockman, Lucas de Palacio y no recuerdo el otro, pero son tres. Se lo renta como hotel, para que hagan un hotel, porque la idea de ella era, ya había sacado a los de la vecindad, y era hacer un edificio con departamentos, que cada uno tuviera su baño, porque como vecindad tenían un baño nada más para todos los vecinos, ¿no? Pero entonces ella presenta un proyecto en donde pone que en cada departamento va a haber baño privado, ¿no? Pero no sé por qué no se lleva a cabo eso, y entonces se lo renta a estas personas que son hoteleros desde ese tiempo. Entonces le renta esto y ellos lo modifican, lo adecuan para hacerlo Hotel Cortés. Entonces es en el año de 1943 cuando ya se conoce como Hotel Cortés, pero antes pasa por muchas vicisitudes el edificio.
Pues vamos a tratar de detenernos en las etapas más importantes y en las que sí hay registros de cuál fue su uso. En principio se le dice Hotel de Cortés, o así lo conocemos ya todos en el siglo XX, en el tránsito al XXI, como pensando que Cortés tuvo alguna injerencia en esa construcción. ¿Ustedes ya desecharon esa? Sí, de hecho sí, porque hipótesis? la construcción no es de 1520 y tantos, el tiempo que estuvo Cortés aquí, después de la conquista, y además, pues en ese entonces era la calzada que iba de Tenochtitlan a Tlacopan, pero estaba rodeada de lagos, ¿no? De agua, entonces no había ninguna construcción en ese lugar y el nivel del lago pues fluctuaba. Entonces no se podía construir todo de ahí, aunque sí empiezan las construcciones después. El mismo Cortés sí funda una cofradía, la cofradía de la Santa Veracruz, en donde ahora está el templo de la Santa Veracruz, pero es lo único, no es que él haya construido nada, ¿no? Entonces la única pues, injerencia que pudo haber tenido Cortés sería esa, y el haber pasado por ahí cuando la famosa Noche Triste, ¿no? Que no fue triste, pero... Claro, pero de que estuvo él por ahí, claro. Sí, Sí, estuvo porque por ahí. es una avenida importante. Sí, de ¿no? las 4 calzadas que salían de la Gran Tenochtitlan, y una de las más importantes porque une la Gran Tenochtitlan con el poniente de la cuenca. Sí. Y de ahí se puede uno trasladar a muchos lados, a donde uno quiera. O sea, por tierra se puede ir a cualquier lugar, hacia Guerrero, hacia Michoacán, hacia Toluca, todas esas partes se podían. Entonces es una de las más importantes calzadas de las 4 que existían. Para los que están atentos a esta charla sobre este histórico edificio, hay que decir que sí da idea también de una antigüedad por el tezontle, por la piedra labrada del portón. ¿Cómo describiría usted este lugar? Sí, ese material, el tezontle y la cantera, pues se usa mucho en todas las portadas de los edificios virreinales, ¿no? Y bueno, en este caso, probablemente la fachada haya sido modificada o restaurada por los agustinos, y es cuando colocan la portada donde está Santo Tomás de Villanueva, que es el patrono del hospicio. Sí, se le llama una hornacina, ¿no? Es un nicho más bien. Es un nicho porque son figuras grandes, entonces es un nicho con un arco mixtilíneo en donde está representado Santo Tomás, que es uno de los santos más importantes de los agustinos. Es un grupo escultórico porque la principal vocación de Santo Tomás era ayudar a los limosneros, a la gente indigente. Entonces usted puede ver en la fachada que está Santo Tomás vestido de obispo, tiene su mitra, y está él en una mano, en la mano izquierda tiene una bolsa con monedas, y en la derecha una moneda que le está ofreciendo a un niño, que una mujer que está hincada se lo está enseñando para que él tome la moneda. Y del otro lado está un pordiosero con una pierna, pues se ve como que era fracturada porque tiene una muleta en la rodilla. Entonces, y él está pues ahí ayudándolos, ¿no? Y ese sería el grupo escultórico que tiene, que por cierto, el que podemos ver ahorita no es el original. El original fue restaurado por ahí del 1990, por esa década, fue restaurado, lo quitaron y después lo pusieron dentro del hotel. Lo que está ahorita es una copia de ese conjunto escultórico. Pero al momento de que lo quitan y lo restauran y lo vuelven a colocar, separan el grupo escultórico original. Entonces, Santo Tomás está por un lado solito, la señora está por otro lado y el pordiosero está por otro lado. Entonces el grupo ya no está. Pues grave, ¿no? Esa alteración. Pues sí, pero no se conocía, o sea, no se sabía que era una copia. Entonces, pues eso es lo interesante de la arqueología. De hurgar la historia, sí, de la arqueología. No, pues llegan los arqueólogos y tiran algunas teorías falsas acerca del edificio y vuelven importante y relevante todo esto que a lo mejor está disgregado, pero que de alguna manera todavía existe, ¿no? Sí. Bueno, entonces el uso más importante y más antiguo es haber sido hospicio. Hospicio. El hospicio de los Santo agustinos. Tomás, los agustinos descalzos, los recoletos, que eran los que estaban dedicados a ir a las Filipinas a misionar.
Los agustinos llegan a México en 1533, la orden agustina. Y en 1588 hay una pequeña diferencia entre ellos, pero no de pleitos ni nada, sino que hay agustinos que ya no están de acuerdo en seguir son agustinos calzados, los agustinos en general. Uh-huh. Pero hay un grupo de agustinos que decide que ellos quieren ya no seguir las reglas de ese momento, que eran unas reglas un poco relajadas, y dedicarse a una vida más austera como las reglas de San Agustín, las originales, digamos. Entonces, ese grupo busca, pues no separarse, pero sí tomar ese camino de tener una vida más austera, de más meditación, para ya no estar con los agustinos como en el convento, así en meditación y todo eso, ¿no? Entonces ellos, hay una pequeña separación en 1588, y entonces surge la rama de los agustinos descalzos recoletos. Y ellos son los que para 1606 empiezan son como designados, eso no lo tenemos claro, porque hay que meterse a las reglas y a la historia de los agustinos, y aunque sí lo hemos hecho, pues lo hemos hecho pues poco todavía, ¿no? En ese sentido. Entonces ellos son designados para venir a misionar, para ir a misionar a las Filipinas, porque ya las Filipinas ya habían sido descubiertas. Bueno, desde Magallanes se las descubrió, incluso ahí murió Magallanes en una batalla. Entonces, ya los agustinos calzados ya habían ido a Filipinas, ya tenían sus conventos, y entonces la provincia del Santo Nombre de Jesús, algo así se llama, es la que decide que se busque una casa en México, en la Nueva España, para que descansen los agustinos recoletos que vienen de España, que es un viaje bastante largo, y todavía tienen que atravesar pues casi la mitad del país o más para llegar a la capital, y de ahí tomarse también tiempo para que sigan su viaje a Acapulco y tomen la nao que los va a llevar hacia China. Entonces es un tramo muy largo, un tiempo muy largo y en condiciones muy difíciles. Entonces por eso solicitan que se busquen casas. Uh-huh. Ellos les dicen así, casas, para que los agustinos que vienen de España y que van a misionar a Filipinas descansen en un poco de su viaje. Y ahí está entonces esta casa con ese uso, como hospicio. Es una de las casas que se da para ese uso, sí, porque había otra y que todavía existe, se puede visitar también. Está en la calle de Guatemala, que después fue atrás del Templo Mayor, sí, que fue también un hospicio, el hospicio de San Nicolás de Tolentino, que junto con Santo Tomás son de los santos importantes. Y entonces ellos, ese edificio lo tienen ahí. Y son varios, mencionan que lo tienen en la calle de Tacuba, luego que otro por San Jacinto, que sería más o menos enfrente del colegio militar que está en la calzada México-Tacuba. Ahí hay otro, y luego dice que les dan dinero para que compren uno en la calle de Tacuba, pero exactamente no dicen dónde. Ya más claro es cuando ellos está con los papeles de que van a rentar, comprar, no está la palabra exacta, ese edificio de la calle del Portillo de San Diego, número 8, que es Avenida del 85. ¿Dónde está? ¿Y que antes se llamó así la calle? Sí, la calle tuvo varios nombres. Varios nombres. ¿Cuál es el que tenía en ese momento? El Portillo. El Portillo de San Diego, número 8. Bueno, nada que ver, ¿verdad? No, con la Avenida Hidalgo 85, no, pero... y aparte se llamó Avenida de los Hombres Ilustres, Calle de la Santa Veracruz, entonces sí hay varios... Es que son muchos años. Ahí se va viendo todo el cambio de nombre, pero el edificio ahí está todo ese tiempo. Estamos tratando de hacer una cronología de la historia del edificio, pero hay que decirle también a la audiencia que lo interesante es que ustedes, como arqueólogos, tuvieron la oportunidad de hacer excavaciones, sí, y por eso ahí están ahora pues confrontando los datos, lo que se creía, lo que se pensaba con lo que ustedes van indagando.
Y entonces, de acuerdo a estas excavaciones, cuéntenos qué se puede comprobar de la presencia de los agustinos o qué encontraron, algún vestigio que se hagan una idea de cómo estaba el edificio en ese momento, en el siglo XVII. No, respecto a eso no se localizó porque el edificio ha tenido tantas intervenciones y tantas modificaciones que la verdad nosotros decimos que por ser un edificio religioso, aunque no fuera exactamente un convento, debió de haber tenido una biblioteca, una capilla, que eso es fundamental, ¿no? Para un edificio religioso, y una biblioteca. Pero al momento en que la vecindad y que hacen el hotel, pues las modificaciones que hicieron, pues no nos permiten ver eso. Las modificaciones que ha sufrido el espacio, eso sí lo pudimos comprobar con la excavación, que era mentira que hubiera sido construido por Cortés, porque como le digo, en ese tiempo pues estaba cubierto de agua. Además hubo una gran inundación muchos años después, en 1629, que duró muchísimos años. Entonces no era un terreno propicio para hacer grandes construcciones, aunque sí estaba ya la Santa Veracruz, San Hipólito, que son de los primeros templos que se hacen, y también que había prohibición de que se construyera al lado de la calzada por indígenas, ¿no? Porque se temía que pudieran rebelarse y contra los españoles, ¿no? Entonces, más bien era para templos y edificios así grandes, religiosos principalmente. Pero ustedes sí tienen algún indicio de la cimentación original. Sí, de la cimentación original sí tenemos indicio porque se bajó, bueno, es que el proyecto de restauración y readecuación del edificio, que ahora va a ser un museo, el Museo Caluz. Ahora en el siglo XXI. En el siglo XXI va a ser un museo, el Museo Caluz. Entonces, en ese proyecto se contemplaba el hacer una cava y después en otra parte del edificio, en la parte norte del edificio, hacer una excavación para la estación subestación eléctrica, perdón. Entonces se tuvo que bajar para poder ver si era apropiado, porque si encontrábamos vestigios que fueran importantes y que no permitieran eso, pues se tenía que buscar otras opciones. Pero sí, digamos que afortunadamente para nosotros, por ser la primera vez que se excavó ahí, porque no habíamos... Eso no había sucedido. No había sucedido. Sí, el edificio sufrió muchísimas modificaciones, pero del piso para arriba. Pero para abajo no había habido nada. Entonces, ¿cuándo entran ustedes, arqueóloga? Entramos, en diciembre del 16. Diciembre del 16 empieza la excavación, eran unos 4 o 5 pozos, pero los vestigios que se fueron encontrando y la profundidad a la que se pretendía instalar la subestación y hacer la cava, pues nos permitió bajar hasta casi los 4 metros en esos espacios donde se proyectaba hacer estas construcciones. Entonces, pues fue muy importante y con eso pues tuvimos la oportunidad de ver que no era un edificio que haya sido proyectado por Cortés ni nada, porque pues encontramos en donde iba a ser la subestación eléctrica, donde está ahorita colocada ya la subestación eléctrica. Se bajó y se localizó pues diferentes, se vio cómo fueron subiendo el terreno, uh-huh, por el hundimiento, por el agua, por muchas otras cosas. Se ve cómo rellenan y no construyen más, pero sí van modificando todo para darle la altura que va requiriendo el terreno, porque ya estaba muy abajo. Entonces, en la parte más baja, hasta donde nosotros llegamos, que fueron casi los 4 metros, en ese lugar donde la subestación eléctrica, se localizó un empedrado y después unos drenajes, canales. Sobre todo el sistema hidráulico ha sido muy importante porque se ve clarito las diferentes etapas de los drenajes, canales y una fuente también. Entonces, pues, eso nos ha permitido ver, pues, más o menos tratar de ver cómo el edificio, pues sí sigue siendo un edificio, pues, trazado como eran las casas coloniales, las virreinales, perdón,
es decir, un patio principal, las habitaciones alrededor de este patio, una fuente en el centro. ¿Pero la fuente existe o ustedes encontraron restos de esa fuente? Sí encontramos restos de la fuente, pero es que la fuente, como le digo, va subiendo el terreno. La que nosotros encontramos debe ser como del siglo XIX, como por ahí de 1850 en adelante, una cosa así, que fue modificada también por las diferentes intervenciones que ha tenido el edificio. Algunas veces la quitaron, otras veces la ponieron. No la misma, sino yo creo que es otra ya, ¿no? Sí. Entonces, esa la localizamos en el patio principal, pero estaba como a la mitad, un poco más de la mitad, digamos que 3/4 de tamaño, porque todo eso fue arrasado para poner otra vez levantar el terreno y poder poner el piso del patio, y esa fuente fue la que nosotros localizamos. Se trató de que quedara como ventana arqueológica, como vestigio arqueológico, pero decían que sí, que no, que al dueño no le gustaba, que luego que sí. Bueno, se hicieron varios trabajos, total que decidieron que no, que quedara oculta, y ahí está oculta. O sea, ¿la vieron ustedes? Sí, la vimos. Y dan fe de que ahí está. De que ahí está la fuente. Y hay fotografías antiguas en donde aparece la vecindad, o sea, como edificio como vecindad, y está la fuente. Y luego está como hotel y está la fuente. Entonces, no sabemos si es esa o es otra, pero hay una fuente ahí abajo del patio. Bueno, ¿y cuál es el primer registro en mapas de este histórico lugar del centro histórico? Porque usted nos dice que ha sido también todo un camino sinuoso el llegar a encontrarla. Pues hay en varios mapas, ahorita no recuerdo. Bueno, vimos el de Uppsala, que es el primer mapa que hay. Ahí no hay nada. Sí está la Santa Veracruz y San Juan de Dios, pero no está nada. Es como para ahí de 1600, algo así, cuando aparecen por ahí algunas cosas, unas pequeñas casas, y así va progresando, va aumentando hasta que ya el plano de Pedro de Arrieta y el de Casimiro Castro, la visión de la ciudad en el globo. Siempre está el edificio, o sea, lo podemos localizar, la Alameda, todo, pero no identificado. Claro, la Alameda hace que sea un lugar más o menos más visible. Sí, ¿no? Sí, nos ubica perfectamente. Además, el templo de San Hipólito, que es muy importante, porque la calle daba, la que sería la calle del Portillo, el Portillo de San Diego, daba exactamente junto a San Hipólito, casi. O sea, en San Hipólito, cuando todavía no se abre la avenida del Paseo de la Reforma, era un callejón. Uh-huh. Era un callejón, no era una calle ancha como ahorita la vemos. Y había casas en ese lado. Entonces, cuando Uruchurtu ordena que se amplíe Reforma, que se prolongue, es cuando tiran todas esas casas, y que eran unas casas también muy bonitas, porque hay fotografías, casas de ese tipo, pero todo esto se tira y afortunadamente llega hasta el edificio de San Tomás de Villanueva. Si no, pues también si hubiera sido un poco más amplia la calle, pues hubiera desaparecido. Pero hay una parte del edificio que sí desaparece con esta ampliación. Una esquina del edificio, la esquina noroeste, es la que desaparece, y le forman una cosa que se llama pancupé, o sea que la esquina la cortan y queda chata. La casa chata de Tlalpan tiene pancupé, es eso, y está el edificio de correos, y está la Asamblea Legislativa ahora, con esa la esquina es chata. Después de este uso que le dan los agustinos como hospicio, donde están estos frailes esperando salir en la nao de Manila, uh-huh. Entonces esto llega hasta 1800. Hasta 1800. Bueno, de que ellos están ahí son como 1815, digamos, máximo. Uh-huh. Pero en el 22 sigue siendo de ellos, pero ya no pueden hacer uso del edificio. Y consideramos que tal vez es en 1780, porque la portada del edificio tiene esa fecha. Dice Santo Tomás de Villanueva, 1780. Ajá.
tal vez para ese tiempo ya sea propiedad de ellos. Y es entonces cuando modifican o restauran la fachada, ponen la portada con Santo Tomás de Villanueva y entonces ya es propio el edificio, hasta que tienen que dejarlo en 1822, por ahí más o menos. Ahí dice usted, puede ser que pasen unos años hasta que se convierte en la vecindad, de Abolengo, por decirlo de alguna manera, como todavía un lugar. Sí, todavía un lugar digno, digamos, para vivir. Sí. Digno y es para curioso porque cuando se pone esta fachada, adentro hay un arco. Y el arco dice Hospedería de Santo Tomás de Villanueva, 1780. Es en la misma fecha que está en la portada, está en el interior. Pero entonces ahí es a donde también entramos un poquito en conflicto, porque ahí dice hospedería. Y en todos los documentos se menciona como hospicio. ¿Y no son lo mismo? Pues aparentemente sí. O sea, todos los documentos dicen hospicio de Santo Tomás, pero si uno se va a buscar qué quiere decir hospedería, resulta que es un alojamiento para religiosos. O sea, la hospedería sería para religiosos. Entonces sí concordaría con el uso del edificio, ¿no? Que es hospedería, pero en los documentos, en los archivos, todos aparece como hospicio, hospicio, hospicio. Era una casa que tenía un patio principal y un patio interior, como eran las casas. Toda esta parte de atrás, que colindaba con la calle de la Santa Veracruz, o sea, tenía acceso por esa calle, desaparece cuando se amplía Reforma. Uh-huh. Pero todavía para el sismo de gran parte de esa casa, para el sismo de 1985, ya estaba muy abandonada y se cae toda esa parte. Entonces se propone que, la señora Teresa Iturbide, la dueña, quiere saber si le van a cobrar menos porque es un edificio histórico, de impuestos. Entonces, y le dice que la fachada es lo único que está como monumento, como un vestigio histórico. Lo demás está allá, porque con el temblor y el abandono era un desastre. Pero cuando se construye el SAT, uh-huh, toda esa parte se tira, se cierra las dos calles de la Santa Veracruz y esa parte del edificio desaparece. Y además nada más estaba funcionando lo que sería el patio principal, era lo que funcionaba como hotel. De cualquier manera, el edificio, Olga, decir que claro, es un monumento histórico, uh-huh, ¿no? Sí, desde 1930 está catalogado como edificio histórico, monumento histórico. Esto quiere decir que hay una vigilancia de todo lo que sucede ahí, ¿no? Y de modificaciones. Sí, y tienen la obligación de dar aviso y de pedir permiso, ¿no? Para hacer. Bueno, otro punto que también ustedes también rastrearon es si perteneció a unos condes, ¿no? Sí. Que se pensaba que había sido como una residencia. Sí. ¿Y a qué conclusión llegaron? No hay condes de Villanueva, no hay un registro de que hayan existido en la Nueva España condes de Villanueva. Pero entonces no pudo haber sido. O sea, hay una señora, Juana Bueno, que es la que aparece como dueña de ese edificio. Y va cambiando, luego ya sus hermanos son los que pelean la casa, y ahí dice una casa con dos patios, dos casas. Entonces, pues por ahí, pero como le repito, pues tenemos todavía que buscar. Tenemos que buscar mucha información en los archivos para poder estar un poco más seguros de lo que... De todo, de ir precisando la información. Sí. En esta ocasión estamos aquí platicando con la arqueóloga Reina Cedillo sobre el histórico Hotel de Cortés, y ya le adelantamos al público que está viendo esta plática que, pues no sé si se va a seguir llamando así, pero más bien va a ser un museo que ya está muy próximo a inaugurarse. Dejó de ser Hotel de Cortés desde 1912 más o menos, 2012, perdón, dejó de ser hotel y entonces ya fue cuando todo se quitó, todo lo que era un hotel boutique que tenía creo nada más 23, 25 habitaciones. Era muy bonito, pero
incluso tenía una terraza donde uno pudiera tomarse un café o cenar, pero se quitó el hotel, y hasta que el señor del Valle lo pidió en comodato para que hicieran este museo, el Museo Caluz, que así se va a llamar. Museo Caluz va a ser un museo de arte moderno, estilo contemporáneo, entonces ya nada que ver con el uso original del edificio. Claro. ¿No? Sí, ya el arte contemporáneo ahí reinará en esa zona. Sí. Están tratando de hacer una parte como museo de sitio con todo lo que se localizó. Y sí, en la otra parte del edificio, porque ellos pidieron el otro edificio, que era el museo de la Secretaría de Hacienda, un edificio pequeño de tamaño, pero ahí en ese edificio, para hacerle la modificación, en una de las paredes está un arco de acueducto donde venía el agua. Tiene una dirección sur-norte, donde pues seguramente era una derivación del acueducto que iba sobre la calzada México-Tacuba, que era el acueducto grande, principal, pero nada más es ese arco. Y luego en la otra pared es un espacio como de 3 metros. Ahí están 3 arcos, pero ya es la pared de que da al SAT. Entonces eso no se va a modificar, pero sí se descubrieron los 3 arcos y están marcados ya para que la gente los pueda ver. Ahí sí va a quedar una ventana arqueológica. El arco se queda, ese no se puede mover. Porque el criterio para ocultar algo y que otro quede al descubierto para que el público que transita por ahí lo conozca, ¿es por la importancia de lo que encuentran? Sí. ¿Eso determina si la vuelven a enterrar o la dejan expuesta? Sí, si no va a ser alterada, no va a tener ningún problema el nuevo uso que le van a dar, pues puede quedarse, normalmente se queda tapada, claro, con la información y todo de que ahí está, para que no la vayan a quitar el vestigio, ¿no? Porque en 100 años esa pieza pues va a adquirir más importancia, porque va a ser más antigua. Sí, claro, pero es muy bonito ese arco. Pero los arcos sí quedan a la vista. Sí, estos arcos sí están a la vista. Sí, el arco tiene 3 metros se desplanta 3 metros de profundidad. No, obviamente no se va a quedar descubierto en las piernas del arco, no se van a quedar descubiertas a los 3 metros, pero sí a una altura más o menos como pues yo creo que debe tener como 1 metro, donde sí se puede ver bien el arco. Ya está completamente descubierto y arriba tiene su canal por donde corría el agua. Es uno de los vestigios más importantes, pero no es parte del Hotel Cortés. Es en la otra casa que ya va a quedar integrada al Museo Caluz. Ah, sí. ¿Y el público va a saber todos estos detalles? Pues es difícil, ¿no? Sé, a menos que le den un folleto con tanta historia. Sí, va a haber un libro. Están haciendo un libro. No sé si vayan a tomar en cuenta la información arqueológica, pero sí están haciendo un libro sobre el edificio. Digamos que si uno se planta en este patio, que está registrado desde todos los tiempos, porque esa es precisamente la forma arquitectónica de este periodo, al menos la traza de la casa pues es original, y la arqueada también de ese patio también. Sí, de la otra casa sí. Me refiero ya ahora sí al Hotel de Cortés. Ah, sí. Sí, yo creo que sí es original, aunque ha tenido muchas intervenciones. Muchas, para ustedes ha sido realmente ya casi averiguar sobre lo que sobre quedó de lo que original. quedó. Sí, porque incluso los muros que pusieron para separar las habitaciones y todo eso, pues son muros hechizos, digamos, y los muros originales, pues realmente son pocos. Sí, hemos estado haciendo calas y todo eso, ayudados obviamente por los monumentos históricos, que me comentan los compañeros, que es un caso casi que único, que estemos marchando de la mano monumentos históricos y nosotros, porque casi siempre tenemos problemas. Monumentos históricos, pues la arqueología como que no la toma muy en cuenta, y bueno, además es natural, pues ellos no son arqueólogos, ¿no? Ellos ven el edificio como es, y nosotros vemos desde que surgió el edificio, ¿no? Entonces, pero sí, en este caso tuvimos la suerte de estar con la arquitecta Mónica Márquez de Monumentos Históricos, en los que de verdad sí hemos marchado de la mano.
y apoyándonos, y eso ha sido muy, muy importante. Y también los constructores, bueno, los restauradores, el arquitecto Francisco Pérez de Salazar también se portó de maravilla, no tuvimos problemas con él para nada. Él siempre, a ver, ustedes que necesitan, que quieren, esto no se puede, pues no se hace, ¿sí? Y ya. Entonces, sí, fue un trabajo realmente muy bonito, en conjunto. Ahora sí, como debe ocurrir. Exactamente, sería así. Así sería lo deseable. Sí. Bueno, vamos entonces hasta el siglo XX. Ajá. A imaginar entonces que esta es una vecindad con accesorias en la fachada, Sí. porque la fachada sí también estaba. Sí, la tiene sus fachada fue cambios. muy modificada. Le pusieron muchas accesorias. Hubo incluso por ahí de los años 20 una gasolinera en la esquina. Y hubo una panadería, una lechería, farmacia. O sea, tuvo muchos cambios, ¿no? Entonces, pero ya cuando se hace hoteles, cuando todas las accesorias pues son cerradas para poder tener ya la fachada completa. Como se supone que era, que tampoco está realmente como era, pero pues se modificó. Acercarse lo más posible, a lo sí. que era. Ajá. Todas estas accesorias, pues sí, cuando era vecindad y aún ya siendo hotel, seguían las accesorias, porque después, con el paso del tiempo, fue una parte en donde se vendían libros viejos. Había muchas librerías, todas esas accesorias llegaron a ser librerías. Claro, porque además es una zona donde se aprecia mucho el Sí. libro viejo, ¿no? Y también había negocios de sastres, en fin, dentro del mismo edificio. Sí. Y ahora que ustedes hicieron la intervención, ¿algo que vieran de la fachada o qué más encontraron? ¿Qué otros vestigios para ustedes fueron importantes? Bueno, la forma en cómo están cimentadas los muros, pues eso nos indica que sí es un edificio de la época virreinal, porque encontramos el estacado para la cimentación, que eso es para ganarle tierra al lago y para fijar el muro que vaya siendo más firme. Entonces, ese estacado tiene en las puntas de los troncos el corte que le llaman de diamante. Eso nos indica que es un corte hecho en la época virreinal. ¿Y cuál es? Es con el tronco, se toma y con un objeto filoso se le da un corte así, se voltea, se le da otro corte y queda en punta. Uh-huh. Son 4. Como si fuera un lápiz. Como si fuera un lápiz, pero 4. Entonces se le llama corte de diamante. Ese no se hacía en la época prehispánica, porque se necesita hacer con un objeto metálico. Y en la época prehispánica no había eso. Entonces eso es un indicio de que es una construcción ya virreinal. Y esas ahí están. Sí. ¿Y de alguna manera siguen haciendo su labor? O sea, para lo que sí, fueron. Claro, sí. En los muros originales, sí, ahí está. Donde se hizo la cava, la parte que da a la avenida Hidalgo, pues ahí toda esa parte tiene estacas, tiene ese tipo de cimentación, que es un sistema constructivo pues muy importante, ¿no? Oiga, arqueóloga, y estas cavas que ustedes hacen son como cuartos, ¿no? O sea, en este caso es un espacio donde ustedes caben perfectamente, se meten... Bueno, la cava fue hecha. Nosotros quitamos la tierra, fuimos excavando por niveles métricos o al encontrarnos con algún vestigio, nos detenemos, ¿no? Si por ejemplo decimos 20 o 50 centímetros y todo es una excavación extensiva hasta donde se localizan vestigios. Si no se localiza nada, entonces bajamos otro tanto para ver otra vez si hay vestigios, fotografías, se ponen dibujos, se hacen mapas, planos, todo eso para poder tener una planta del edificio original. Este espacio quedó vacío y entonces ahí es a donde donde ya está la cava, aunque todavía no la terminan, pero ya está. Y aprovechan que ya hicieron el espacio, que ya está abierto. Que ya está abierto y hasta donde dio, que no hubo vestigios, fue donde se hizo el espacio. Si no, pues se tiene que... Incluso hay un muro que es original y ese se quedó y nada más es un acceso para la otra parte que sí está más abierta. Y ahí es donde van a poner unas cuantas mesas y va a estar los vinos y ahí puede uno ir a
a tomarse una copa de vino, pero sí es subterráneo. Muy bien. Y encontraron cerámica, según aparece en una nota de prensa, ¿no? Sí, se encontró cerámica, toda de la época virreinal, no hay, muy poca de la época prehispánica, consideramos que sea arrastre o relleno, pero tiene la característica de que está sobre los pilotes. Entonces quiere decir que es tierra que se utiliza para rellenar los pilotes. Entonces ahí es a donde la debieron haber traído de algún lado, o el mismo lago la arrastra. Son pequeños tiestos, no hay cerámica completa. Completa de la época virreinal sí la hay. Salió bastante, salieron monedas, no muchas, 3 o 4. Un tesoro. Un tesoro pero sí son interesantes, claro. Salió vidrio, metal, un poco de metal también, y salieron muchos objetos que se llaman, bueno, que se les dice trícoles, pero en realidad no sabemos, el nombre parece que no existe, pero así lo conocemos todos. Es un pequeño soporte que se utiliza para poner a las vasijas o a los platos antes de que se cosan. Se les pone y entonces ya se puede poner otro. Entonces en el fondo de la vasija se pone, del plato se pone uno, y así puede coserse una torrecita de platos. Eso fue lo que encontraron. Y en uno de los platos estaba pegado uno de estos objetos, que también le llaman caballitos o soportes. ¿Y todo eso a dónde va después? Todo eso, bueno, ya que se analiza todo el material, se separa obviamente lo que está completo y lo que no se va a desechar, digamos, para muestrarios y eso. Y entonces todo eso se cataloga, se le habla a la sección de catálogo de salvamento arqueológico, nos dicen sí, no, y entonces ya nos hacen una selección, y entonces nosotros tenemos que hacer una ficha de catálogo describiendo la pieza, todo, materia prima, todo la pieza, se le pone el número de catálogo que nos dan, y todo eso se entrega a la sección de catálogo, y ya ahí se guarda. Porque como dice que sí era cerámica completa del periodo virreinal, esa pues sí se conserva en un lugar especial. Sí, en el catálogo. Que era también como losa, como de este tipo de piezas. Sí, sobre todo todavía es mayólica, un pedazo de no botella, bueno, sí, botella de cerveza de marca irlandesa. Entonces hay objetos así bien curiosos, bien interesantes, sí, bien interesantes. Y bueno, otros objetos también son los botones de concha. Nada más salieron 3 botoncitos, pero bueno, le pedimos al malacólogo de salvamento arqueológico también que nos identificara estos botones, y él nos dijo que pertenecen están hechos con Megastrea filipense. Entonces es un caracol que se da en el mar de China. Entonces pues nos llamó la atención, ¿no? Porque claro, bueno, si iban a Filipinas y iban y volvían eso, pues ahora ya nos entró la duda, bueno, no la duda, sino la curiosidad de saber si los hacían allá, si traían el material acá, aunque son 3 botoncitos, pero pues llaman la atención. Pues sí, sobre todo por el origen del material. Sí, es un caracol. ¿No? Ahí. Bueno, un poquito para también redondear el tema de los mapas, que usted nos mencionó a Andrés de Urdaneta. Ah, sí, Andrés de Urdaneta. Sí, díganos la importancia de... Bueno, la importancia de Andrés de Urdaneta es que fue agustino, sacerdote agustino de los Calzados. Andrés de Urdaneta tiene una historia pues, muy interesante porque primero fue militar, muy joven entró siendo militar, entonces anduvo en algunas batallas, después se dedicó a estudiar la cosmografía y se convirtió en un navegante muy bueno, pero no sabemos tampoco por qué llegó a México, dejó de ser navegante cosmógrafo y se metió con los agustinos, entonces se hizo sacerdote agustino. Y en 1565 se embarcó el virrey Luis de Velasco, me parece, le pidió que fuera hacia las Filipinas para hacer un viaje, porque no tenían, ya tenían
el sentido de ida hacia las Filipinas. O sea, en el mar ya conocían la ruta. Pero de regreso no, había muchos naufragios y se tardaban muchísimo. Entonces, aunque Andrés de Urdaneta ya estaba grande, aceptó ir a ese viaje y, bueno, estar ahí al pendiente y con sus aparatos que tenía y todo eso, pues ir viendo cuál era la ruta y todo eso. Y entonces él descubre que hay una corriente de agua que se llama Kuroshibo, que quiere decir agua negra, que es de agua caliente y es la que propicia que se pueda hacer el viaje de retorno más fácilmente. No, pues era básico que fuera él. Sí, entonces, pues sí, ya la descubre y todo, y entonces ya es cuando se establece bien el comercio con la nao de China, porque esa corriente llega hasta Acapulco, entonces pues ya es más fácil el traslado. Se hace el tornaviaje famoso, que iban y venían, entonces ya se establece fechas para salir, fechas para regresar y todo eso. Y entonces ahí en Acapulco pues desembarcaban toda la mercancía que traían de Filipinas, de China, todos esos lugares. Y curiosamente el último dueño, digamos que no el último, pero ya cuando deja de ser de los agustinos y es vecindad y cosas así, el Francisco Iturbe y Eritz, era arriero, estaba en Pátzcuaro y él es sobrino. ¿Él es hijo de la dueña? No, él es digamos que el fundador de la dinastía Iturbe. Entonces, llega de España a los 16 años, tiene 2 tíos aquí que estaban eran militares, dragones de la reina, le piden que se vaya a Pátzcuaro a cuidar el negocio de arriería que tenían ellos, y entonces él de Pátzcuaro se va a Acapulco, compra la mercancía, se la lleva a Pátzcuaro y pues tiene ahí una buena fortuna que se casa con una española muy rica ahí, y él compra una casa que todavía funciona ahora como hotel y se llama Mansión Iturbe. Está en la plaza de Pátzcuaro, en una casa muy grande y muy importante para ese tiempo. Pero una de las dueñas de la casa es su nieta Cortés, o su tataranieta, de Teresa Iturbe de Villanueva. Uh-huh. Es su familiar. Y por cierto, esa propietaria nunca vive ahí, ¿verdad? No, ella la hereda siendo niña. Ya para el año de 1920, toda la familia Iturbe está establecida aquí. O sea, no sabemos cómo de Pátzcuaro se trasladan para acá, pero son gente que adquiere muchas propiedades en este tiempo de las manos muertas y Lerdo de Tejada y Juárez, todos ellos adquieren muchas propiedades. Y hay una frase por ahí que dice que casi todo México pertenecía a los Iturbe. No sabemos todavía, pero sí hay muchas propiedades de ellos, incluso la Casa de los Azulejos, uh-huh, la adquieren ellos. Teresa Iturbe nace ahí, junto con sus otros hermanos, Elena, Francisco y Felipe, no me acuerdo si tienen otro, nacen en la Casa de los Azulejos, era su casa familiar. Y Elena se casa con un Sin señor, ser condes, volvemos a aclarar, sí, ¿no? Uh-huh. Se casa con, me imagino que un señor, esto tampoco lo hemos averiguado todavía, Poniatowska, y es la mamá de Elena Poniatowska. Y ahí está el vínculo, uh-huh, entre estas familias. Sí. Entonces, a estos hermanos, a los Iturbe, son a los Idarov, porque el papá se casa con la hija del embajador ruso. Entonces, se apellida Idarov, entonces se casa con ella y son Iturbe y Idarov, es la familia. Y a ella, siendo menor, le dejan la casa de Avenida de Hombres Ilustres o del Portillo de San Diego cuando tenía como 6 años, 8 años, una cosa así. Aparte de otras muchas propiedades, sí, pero ella es la propietaria de esa casa. Pero sí, casi no vivió aquí, no sabemos en qué año se haya ido a París, y ahí se quedó todo el tiempo. Ahí se casó y luego se volvió a casar, pero se quedó como Teresa Iturbe de Villanueva. Ella es la que les vende a los hoteleros. Les renta. Les renta. Sí, porque nunca dejó ser propiedad de ella. Aunque también esa es otra historia.
ellos dicen que sí es de ellos, los hoteleros, pero no, cuando llegó el nieto ahí a ver la casa y estuvo platicando con nosotros, me dijo, es que yo no sé ni cuándo esta casa dejó de ser de nosotros. Entonces, pues ahí hay una serie de cosas que... ¿Se quedaron muchos puntos por resolver? Sí, todavía hay muchas cosas que hacer, sí. Arqueológicamente sí se agotó todo lo que fue poder hacer las hasta donde excavaciones. Llegamos, sí, y los vestigios pues sí fueron bastante importantes, porque atrás de la casa se hizo en un tiempo una plaza que se llamaba Plaza Madrid, y hay documentos en donde dicen que si el dueño de tal casa quiere que se alinee en la Plaza Madrid porque está todo desalineado, entonces que él quiere que le den el alineamiento para que la plaza tenga ya una traza pues bien hecha, ¿no? Y así hay varios documentos de eso, y es donde está ahorita la plaza, el SAT, todo lo que el SAT hizo. Entonces hay esos documentos, incluso había capillas que ya no existen, todo eso lo hemos ido investigando en los planos. Y ahí está. Entonces la vida todavía da para seguir sacando datos. Sí, más datos, claro. Y bueno, otro dato es que cuando fue vecindad a principios del siglo XX nació un personaje muy entrañable, ¿no?, de la cultura popular. No he visto últimamente si todavía está la placa, pero ahí dice que el gobierno de la Ciudad de México pone esa placa porque ahí nació Germán Valdés Tintán. No sé, tiene ahí varios nombres. Valdés, conocido como Tintán, que ahí nació en 1915, algo así, 1915. Y bueno, incluso nos enseñaron dónde se supone que nació, pero pues ya era una habitación del hotel, ¿no? O sea, no había nada que nos indicara cómo estaba la habitación cuando él nació, ¿no? Entonces es en la esquina suroeste del edificio. Ahí es donde donde estuvo la habitación donde se dice que nació Germán Valdés Tintán. Pues hay muchas razones como para visitar este histórico edificio que ahora ya se va a convertir en el Museo de Arte Contemporáneo. El nombre es Caluz, ¿verdad? Caluz, el Museo Caluz. Museo Caluz, sí. Y pues ojalá se conserven, por supuesto, las placas, ¿no? El INAH, digamos, pone algunos lineamientos para que ciertas cosas no se quiten, no se modifiquen. Sí, algo que no puede moverse porque es demasiado, pues es original, no sea una cosa, no que sea es importante porque forma parte del edificio, por supuesto, pero luego las personas dicen, ay, no, si no sirve, es una piedra ahí toda, quién sabe, toda mal hecha, pues sí, pero no saben el valor que tiene, ¿no? Pero sí, no, por eso precisamente es la excavación, ¿no? Para ir determinando qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Pues, y todo el trabajo de ustedes se convierte en un reporte que se sí, puede un consultar, informe, para los interesados. Se entrega aquí en Salvamento Arqueológico y se va a la biblioteca o al archivo y sí se puede consultar, obviamente, pero ahorita todavía no está terminado. Está por finalizar, pero ya. Pero ¿cuánta historia tiene un edificio? Porque realmente además es un edificio muy viejo. Sí. Muy viejo. Normalmente las fachadas, todo lo que son, por ejemplo, ventanales, pues siempre se han alterado, ¿no? O sea, como que uno ve que... En la parte de abajo. En la parte de arriba parece que sí es original. Porque tiene 2 plantas. Sí. Además eso es lo importante decirlo. Sí, tiene 2 plantas, pero la parte de baja es la que sí se ha alterado bastante. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si usted se fija, las ventanas de arriba, en alguna son, digamos, 8, no recuerdo ahorita, pero son como 8, y abajo tiene como 10 o 12. Uh-huh. Entonces quiere decir que no concuerdan algunas, o sea, las jambas de las ventanas no coinciden con las jambas de las de arriba, o sea, las de abajo con las de arriba. Sí. Pero sí se ha alterado, incluso cuando era hotel, la parte que da Avenida Hidalgo, donde va a estar la cava ahora, abajo, en ese piso pusieron un restaurante y entonces había una cocina, entonces había muros falsos, digamos, uh-huh, y pisos que no eran originales, eran de mosaico, había uno de cemento rayado, entonces todo eso se tiene que ir levantando para ir viendo las diferentes etapas constructivas y de modificación del edificio.
Pero podríamos pensar que una de las conclusiones es que, por ejemplo, los temblores no han afectado, puesto que sobre esa fachada y sobre esa base se siguen haciendo modificaciones, ¿no? Pues no, en realidad no, ha resistido bastante el edificio, sí, no, es uno de los que ha resistido más, está en muy buenas condiciones. Incluso cuando se descubrieron los cimientos, pues no se veía ninguna cuarteadura o algo, ¿no? Incluso el temblor del 17, pues cuando estábamos ahí fue cuando sucedió, pero no estábamos en el edificio, estábamos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Pasamos, ¿no? Y el edificio como si nada. Y ahora ve la vida muy cómodamente. Sí, y como ya le pusieron como que lo enmarcaron, digamos, aumentaron el grosor del muro para la cava. Entonces quedó como un búnker, ¿no? Ahí yo creo que no pasa nada. Pues qué maravilla. Sí, pero sí. Pues me imagino que trabajar en estos edificios se mete uno en la historia. Ustedes han tenido que ir a los documentos, a los archivos históricos, y también están las leyendas urbanas, ¿verdad? Sí. Y tiene sus fantasmas y su leyenda urbana en ese sentido. Pues las personas dicen que sí, pero la verdad es que... ¿Ustedes no vivieron ninguna experiencia? No, ninguna experiencia de nada, aunque nos decían, sí, es que aquí en la noche se oye y que no sé qué. Pues era que no nos quedamos en la noche, ¿verdad? Pero no, nada, así nada en particular que nos hubiera sido alguna anécdota, algo de que nos hubiera pasado. No, excepto lo del temblor que nos pasó en otro lado, pero no. Hubiera estado medio dramático estar en la cava en ese momento, sí, ¿no? Claro, sí. Pero leo que no, pues un búnker, no. No, dice, no, me decía uno de los ingenieros, no, yo me meto allí. Al contrario. Y no me pasa nada. Dice, sí, no, eso es un búnker. Dice, no, y está uno más seguro que en otro lado. Sí. Pues a manera de conclusión, arqueóloga Reina Cedillo, usted, volvería un poco al punto de qué importante es trabajar en equipo. Yo creo que usted menciona la importancia de que los arqueólogos y los arquitectos de monumentos históricos hagan esta tarea en conjunto, respetando sus tiempos y sus necesidades. ¿Alguna otra conclusión de toda esta experiencia y bibliografía que nos recomiende? Bueno, bibliografía, pues hay todo lo de la Orden Agustina, que son varios libros. Ahorita no los tengo en mente, pero sí están varios libros publicados por Porrúa. Uh-huh. Hay varios libros de la Orden Agustina. Obviamente no van a decir el edificio era así, ¿verdad? Pero sí es interesante conocer toda la historia de los agustinos, cómo se desarrolló esa orden aquí en México, desde su llegada hasta ahorita, porque siguen siendo personajes importantes. Y ¿fueron de los primeros? En 1533 llegaron, sí fueron de los primeros. Fueron los franciscanos, luego creo que llegaron los dominicos y después los agustinos, son de los primeros. Y sí, su historia es muy interesante, todo lo que hicieron aquí en México también es muy, muy importante. Y pues el trabajar en este edificio pues nos ha abierto los ojos a muchas cosas que no conocíamos, claro. Y darnos cuenta de que a pesar de que muchas personas pues dicen, no, la religión nada, ¿no? Yo no soy mocho, esto, lo otro. Fue fundamental en la historia de nuestro país, fundamental. Entonces, no es que uno diga, sí, yo no creo, yo soy católico, no, es que conocer la historia de ellos no es que sea uno mocho o que digan yo soy muy católico. No, es incluso conocer el desarrollo de nuestra ciudad, porque ellos tuvieron una influencia muy fuerte en ese desarrollo. Y no solo los agustinos, es leer a los carmelitas, leer a los jesuitas, leer a los dominicos, cada uno en su rama. Es muy interesante y se entera uno de muchas cosas que pues arqueológicamente le sirven, porque dicen, es que era así y estaba distribuido así. Entonces cuando uno ve un edificio o trabaja en un edificio, dice, no, pues sí, es que aquí tendríamos que, como le comentaba yo, tendríamos que buscar una biblioteca, uh-huh, un refectorio, porque pues no en conjunto, ¿no? Y una capilla, no, sí, porque ellos siempre tienen que estar, sea de la orden que sea, ellos tienen que seguir el rito católico, ¿no? En este caso, por tratarse de eso.
Y si necesitaron esta hospedería o esta hostería, quiere decir que había mucho tránsito, ¿no? Claro. Que eran, pues finalmente también unos viajeros, ¿no? Sí, y aparte también los agustinos calzados eran los que tenían digamos que la posesión no la posesión, pero sí, ellos eran los que atendían a los que venían de España, ¿no? Entonces también hay conflictos entre ellos, hay una cosa de, cuando vienen los agustinos recoletos de España a hospedarse, pues ya los agustinos originales, ya no había muchos españoles. Entonces los obligaban no los obligaban, los trataban de convencer a los que venían de España a que se quedaran, a que ya no se fueran a Filipinas. Entonces pues muchos se quedaban, ¿no? Y ellos eso lo hacían porque tenían que cambiar, pues le llama presidente al del hospicio, pero en realidad en la orden pues que será el provincial o el más importante, ¿no? Con una jerarquía, el que tenía la jerarquía. Entonces, pues ellos querían que fuera un español el que estuviera al mando, pero cada 3 años cambiaban. Entonces, como ya habían sido agustinos los criollos también, ya estaban dentro de la orden, pues como que los españoles no querían que fuera un criollo el que estuviera al mando. Entonces trataban de convencer a los que venían de España para que se quedaran y entonces siempre fuera un español. Entonces eso se le llamó controversia. Y entonces lo que dijeron controversia es que dijeron, bueno, entonces vamos a dejar 3 años un español, 3 años un criollo, 3 años un español, 3 años un criollo. Pero luego dijeron los españoles, sí, pero cuando se muera, si por ejemplo antes de cumplir los 3 años se muere el español, le va a tocar a un criollo. Y como seguía un criollo, entonces ya va a estar más años de los 3 que tenía que estar, ¿no? 4 o 5. Entonces, pues como que no están muy de acuerdo y entonces mejor se separan un poco y se funda lo de que se llama la provincia de San Nicolás de Tolentino en Michoacán. Porque de hecho cuando ellos llegan, vienen a evangelizar Tierra Caliente y todo lo que es Michoacán, que está ahí, ¿no? Entonces, pero pues se quedan también aquí, obviamente porque tienen que tener un convento principal y todo eso, pero para ellos era la misión final era llegar allá a Tierra Caliente, evangelizar toda esa parte y los recoletos irse a Filipinas. Pero entonces le digo, sí, es interesante conocer las historias, las crónicas de las órdenes religiosas. Pues sí, arqueóloga, tal como nos lo está contando, sí, creo que se descubren muchos datos interesantísimos. Hay mucha información, sí. Pues muchas gracias por ayudarnos a hacer este recorrido por el histórico Hotel de Cortés. No, gracias que ya a es el ustedes. nombre pasada también a la historia. Sí. Pero este edificio que, pues, la invitación cordial a que lo descubran, ahora como museo, pero que se acerquen a todo lo que le ha pasado con el paso de los siglos. Gracias y, bueno, pues muchas felicidades por su trabajo de salvamento arqueológico en este sitio, arqueóloga. No, muchas gracias Reina a ustedes. Cedillo. Bueno, también quisiera hacer yo estuve trabajando, pero en marzo del año 17 se integró también el arqueólogo Daniel Santos, que ahorita no pudo estar, pero él estuvo conmigo hasta que terminara todo el trabajo. Bueno, pues a nombre de Radio INA, damos por terminada esta charla con la arqueóloga Reina Cedillo. Yo soy Rita Abreu, en nombre de todos mis compañeros, gracias por su atención. Les sugerimos seguir con nuestras producciones que pueden consultar en www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción de Banibaldo Morales, controles técnicos y edición de Rubén Martínez, apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.